Gracias, señor presidente, diputadas, integrantes de la mesa directiva, compañeras y compañeros del Pleno, pueblo de Sonora. Honorable Asamblea, los suscritos diputados y diputadas integrantes de los grupos parlamentarios de Morena, Partido del Trabajo, Nueva Alianza Sonora, Partido Verde Ecologista de México y de la representación parlamentaria del Partido Encuentro Solidario de esta 63ª legislatura, en ejercicio de nuestro derecho de iniciativa consagrado por los artículos 53, fracción tercera de la Constitución Política del Estado de Sonora y 32, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, sometemos a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora con la finalidad de dar mejor funcionalidad, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y profesionalismo de la labor legislativa en el Congreso del Estado de Sonora, para lo cual se fundamenta su procedencia bajo la siguiente exposición de motivos. La Constitución Política constituye la máxima jerárquica en el mandato institucional dictado por una soberanía, misma que deriva del poder ejercido por el pueblo a través de sus representantes populares que integran el poder legislativo. Un sistema constitucional democrático se caracteriza por tres cosas: porque existe división de poderes, porque hay igualdad de derechos entre la población y porque mantienen elecciones periódicas y democráticas. Todo esto en su conjunto se llama soberanía popular. El sistema presidencialista que se presenta en México se caracteriza por la separación del poder que ejercen el legislativo, ejecutivo y judicial, debido a que cada uno tiene funciones diferentes, por lo que es necesaria su interacción y colaboración para su mayor eficacia. Los poderes ejecutivo y legislativo son autónomos y se autorregulan, ninguno tiene más poder que el otro, más bien cada uno tiene sus funciones a las cuales deben empuñar. Por otro lado, el Poder Judicial, aunque por mecanismos diferentes, también conserva su autonomía. En tal sentido, para que el gobierno pueda mantenerse controlado y con una buena administración, es necesaria supervisión mutua de poderes. También se necesita de la confianza del Parlamento depositada en el gobierno. La gran trascendencia de las luchas sociales a través de la historia para lograr las libertades individuales, la separación de poderes y la elección de gobernantes vino a modificar aspectos tan importantes como la transición del tipo de gobernantes electos por gracia divina, como el nombramiento de un rey, mismas que dieron paso a los sistemas democráticos y de voluntad soberana a través del pueblo, dando camino a la implementación del sufragio universal para elegir los gobernantes o representantes, e introduce a la misma vez el principio federalista, es decir, como consecuencia de dividir el poder entre el gobierno federal y el gobierno de los estados, a efecto de poder conciliar los intereses de todos los estados, se llegó al acuerdo de formar dos cámaras: el Senado representante de los gobiernos estatales y la Cámara de Representantes encargada de la población. Así es como surgió el federalismo. Con ello, observamos que cada entidad federativa posee su propia legislación local, es decir, una constitución política local y demás disposiciones que de la misma emanan, respetando, por supuesto, el principio republicano. Asimismo, cada estado posee órganos políticos propios, un gobernador, un congreso local y un sistema de jueces estatales y locales. En tal sentido, contamos con la presencia de una Suprema Corte de Justicia, misma que se ostenta como la máxima representante del Poder Judicial en México, con una función jurisdiccional y garantista de derechos de los ciudadanos a través de la impartición de justicia que realiza por medio de un sistema jurisdiccional complejo. Pero además de lo anterior, dicho sistema juega un papel de equilibrio con el sistema federal y los poderes en general. Por otro lado, el Congreso General en México se integra de forma bicameral, es decir, por una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores, muy diferente a cómo se integran los congresos locales, ya que estos se caracterizan por ser unicamerales y por lo tanto menos burocráticos en el desarrollo de su función legislativa en comparación con la Cámara de Origen y la Cámara Revisora del Congreso de la Unión. Pero de igual forma, estos tienen la tarea de hacer leyes en un pleno de igualdad. El sistema constitucional mexicano permite una real división de poderes, los cuales se regulan y se controlan entre sí. Por ejemplo, el presidente de la República o el gobernador del estado no pueden ser destituidos por el Congreso,
pero este dispone de ciertos mecanismos de control político denominados como juicio político y la revocación de mandato. Estos, a su vez, no pueden disolver al Congreso, pero tienen poder de veto de leyes o decretos. Asimismo, el Poder Judicial tiene la facultad de controlar al Poder Legislativo cuando éste legisla alguna disposición contraria a la Constitución y a través de los mecanismos de control constitucional como la acción de inconstitucionalidad, la controversia constitucional o el juicio de amparo para controvertir actos propios de las autoridades de gobierno violatorios de derechos ciudadanos. En cierta forma, el Congreso modera la omnipotencia al titular del Poder Ejecutivo al retardarle la acción o incluso negarle los instrumentos necesarios para implementar sus políticas públicas. Por ejemplo, la aprobación del paquete fiscal de cada año, nombramientos de servidores públicos, entre otros. En todos estos casos se ve la separación esencial de poderes. El derecho parlamentario es el conjunto de normas que regulan la actividad del órgano legislativo, llamado comúnmente Parlamento y denominado en la tradición mexicana y en las leyes vigentes Congreso de la Unión, cuando se hace alusión al Poder Federal, o Congreso local, cuando la referencia es al Poder Legislativo de los Estados de la Federación. Los fundamentos teóricos del parlamentarismo los encontramos en las ideas de democracia, gobierno del pueblo, identificación del poder y representación mediante elecciones limpias y respetadas. La división de poder implica necesariamente autonomía, libertad e independencia. El Parlamento hoy responde, por tanto, a dos exigencias sociales. Una es la necesidad de hablar para llegar a acuerdos. Es la exigencia connatural al hombre de discutir, debatir ideas y comunicarse con los demás a través de un espacio que se llama Parlamento. Y la segunda exigencia, de carácter más operativo, es la que se deriva de la imposibilidad de la reunión física de todos los interesados, los asuntos comunes. La reunión de los representantes de todos ha venido a sustituir la reunión entre todos. Un reglamento o una ley que establece al órgano legislativo y ordena sus funciones, por ese mismo hecho tiene por naturaleza especial y muy cercana necesariamente al ámbito constitucional. Las normas propias del Poder Legislativo se encuentran en jerarquía porque regulan la forma y los procedimientos mediante los cuales se elaboran y se hacen obligatorias las demás leyes. Quien legisla es también quien deberá cumplir la ley. El órgano legislativo dicta en materia parlamentaria para sí mismo, para regular sus propias funciones y para organizarse de manera autónoma, pero no son las normas constitucionales las únicas que organizan y regulan la actividad orgánica. Por debajo de esa misma jerarquía de normas en materia federal se encuentra la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y por debajo de esta el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. En materia local encontramos la Constitución Política de Sonora y la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en el entendido que en el Congreso de Sonora no cuenta con un reglamento que regule su funcionamiento de manera específica y clara en los términos que señala su ley orgánica. El artículo 70 de la Constitución Política de México faculta al Congreso de la Unión a expedir su propia ley, a regular su estructura y su funcionamiento interno, determinará la forma y los procedimientos para la agrupación de los diputados según su afiliación de partido. Dicho precepto continúa señalando, no podrá ser vetada ni necesitará de promulgación del Ejecutivo para tener vigencia. Este último párrafo es ciertamente el que proporciona en nuestra legislación el dato preciso para distinguir a la norma que regula al Parlamento del resto de las leyes derivadas directamente de la Constitución. La otra disposición definitoria de la naturaleza especial de la ley orgánica del Congreso es que no requiere promulgación del Ejecutivo, sino que entra en vigor por la sola aprobación de las cámaras y obliga a los legisladores inmediatamente. El fin específico de las normas de derecho parlamentario es obtener de los integrantes del Congreso conductas encaminadas a crear leyes y decretos aprobados en forma democrática y después de una amplia e informada deliberación, obtener de los legisladores conductas dirigidas a que tanto la deliberación como la posterior votación se lleven a cabo con respeto a la libertad de los integrantes del cuerpo colegiado en orden y con eficacia. Lo que distingue a la norma parlamentaria es, en fin, peculiar su fin específico,
mientras que su género próximo es diverso. Unas normas son constitucionales, otras son leyes orgánicas, otras son leyes comunes con disposiciones aplicables a los legisladores y otras son reglamentos. Diferentes jerarquías de leyes unidas por el fin que las identifica. Entre los reglamentos podemos considerar a los acuerdos parlamentarios como una variedad sui generis. En el caso del Poder Legislativo local, el artículo 64, fracción 31 de la Constitución Política de Sonora, faculta a dicho poder de expedir la ley que regulará su estructura y funcionamiento interno, así como los reglamentos de la misma. En tal sentido y con la facultad de autorregulación que constitucionalmente se le reconoce, aunado a la necesidad de realizar una serie de modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Sonora que permita un mejor funcionamiento bajo los principios básicos que determinan a un Congreso moderno, esto es, generar las condiciones necesarias para que en aras de recuperar la confianza en las instituciones, los ciudadanos estén en condiciones de participar en la toma de decisiones de la labor legislativa, que tengan acceso a la información que se genera por la dinámica legislativa, que sea el escrutinio público un elemento fundamental por el actuar de sus representantes, bajo la premisa de conductas éticas que permitan las buenas prácticas parlamentarias, evitando así el conflicto de interés. En tal sentido, es importante reforzar el funcionamiento legislativo a través de normas, reglas, lineamientos, atribuciones y funciones de quienes integramos la actual legislatura, con la idea que permee de manera proactiva a las venideras a efecto de estar en condiciones de realizar una labor legislativa de calidad y acordes a la necesidad de nuestros representados. Con las modificaciones y adiciones que se plantean realizar en el presente proyecto de decreto a diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, tienen como objeto principal generar las condiciones que permitan un mejor funcionamiento de la labor legislativa en el Congreso de Sonora. Con las propuestas planteadas se busca contar con un procedimiento legislativo adecuado, eficiente y eficaz que cubra las expectativas de ofrecer productos de calidad, viables jurídica, social, económica y pragmáticamente en la atención de los problemas o cualquier otra situación que nuestra sociedad requiera. Por ello, es necesario contar con un Congreso del Estado más transparente, que rinda cuentas a la ciudadanía, que genere una percepción ciudadana más favorable hacia la institución, que ponga en el centro de su labor legislativa la coparticipación ciudadana en la toma de decisiones y que además se genere una cultura de rendición de cuentas y de conductas apegadas a las buenas prácticas a efecto de evitar el conflicto de interés en la función legislativa. Es importante señalar que algunas modificaciones que se plantean en la presente iniciativa están motivadas por algunas acciones incorrectas que se vivieron en la anterior legislatura, acciones que no se deben repetir, como el que los legisladores no tengan el derecho de tener acceso de manera precisa, suficiente y oportuna de la información generada en este poder, a no estar enterados en nuestra calidad de representantes populares del uso y manejo de los recursos que forman parte del presupuesto del Congreso, supeditando dichos derechos a la decisión del personal directivo y a la autorización de cierta comisión, lo que generó de manera reiterada que se aprobaran proyectos de presupuestos del Congreso sin la venia del Pleno del Poder Legislativo, por lo tanto, sin el conocimiento de la mayoría de sus integrantes, entre otras cosas no menos graves. En tal sentido, podemos decir que las modificaciones planteadas están enfocadas en los siguientes aspectos. Se establece como principio fundamental las medidas de austeridad en la conformación del presupuesto de egresos del Congreso y todo aquello que permita su aplicación de manera eficiente y transparente. La gran importancia que reviste que el Congreso del Estado cuente con un adecuado código de conducta con apego a los principios éticos y de probidad para el ejercicio de su función legislativa como institución y la de sus integrantes. Lo anterior para efecto de crear una cultura de ética y buenas prácticas parlamentarias al interior de este poder, así como evitar el conflicto de interés o la opacidad de la construcción de presupuestos y de su aplicación. Garantizar el derecho constitucional de los integrantes del Congreso a tener acceso directo a la información financiera, administrativa o de otra naturaleza que se integra en el Congreso del Estado, y actualmente se presenta una restricción a los mismos
que contraviene a sus derechos, a la transparencia y a la rendición de cuentas. Cabe señalar que en el presente proyecto de decreto se plantea ampliar el tiempo de ejercicio o duración de los integrantes de la mesa directiva en el periodo ordinario y extraordinario, ya que con esto se motiva una continuidad, mejor asentamiento y funcionamiento en la dinámica de conducción legislativa. Por tal motivo, se propone que dicho órgano de dirección mantenga una duración de funcionamiento igual al que conforma cada periodo ordinario. Asimismo, sus integrantes conformarán la mesa directiva de las sesiones extraordinarias convocadas por la Diputación Permanente. En ese mismo sentido, conformarán la Diputación Permanente con la única diferencia que el segundo secretario se convertirá en integrante suplente. Por otro lado, se propone que la presidencia de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política tenga la duración de un año legislativo. También se propone que las mesas directivas deberán ser elegidas por la mayoría absoluta de los diputados presentes en la sesión del Pleno correspondiente. Es loable señalar que las modificaciones planteadas y tomando en consideración el compromiso que tiene este Poder Legislativo local con el empoderamiento de las mujeres, la propuesta de modificación planteadas permiten garantizar la paridad y alternancia de género en la integración de las mesas directivas y de las diversas comisiones dictaminadoras a efecto de lograr la igualdad sustantiva de las mujeres legisladoras que integran la nueva legislatura. También es importante señalar, se presentan modificaciones a efecto de homologar lo señalado en nuestra Constitución Política local, ya que se propone modificar en los términos que señala el artículo 57 de esta misma, en cuanto a que la elección de las mesas directivas se aprobarán por mayoría absoluta, como lo que señala la Constitución, que será el 1 de septiembre del año correspondiente que las nuevas legislaturas entrarán en función. Hemos observado que la Ley Orgánica del Congreso mantiene cierta discrepancia con la Constitución de Sonora, específicamente cuando nos referimos al tiempo de antelación que debe ser publicado en la Gaceta Parlamentaria, las convocatorias correspondientes a una sesión ordinaria o extraordinaria del Pleno del Congreso. Nuestra Constitución Política establece que deben publicarse por lo menos con 2 días de anticipación al día que se celebre la sesión del Pleno correspondiente. Y actualmente la Ley Orgánica del Congreso del Estado señala casos en que bastará con que sean publicadas un día previo al momento de la sesión ordinaria, lo que nos pone en una disyuntiva legal, sobre todo para los casos que se requiere dispensar el trámite de comisión de una iniciativa o la dispensa de la primera y segunda lectura de un dictamen. Es decir, para que esto sea posible, la Constitución de Sonora señala de manera muy clara que deberá de cumplir con el requisito de ser publicada por lo menos con 2 días de antelación al momento de la sesión del Pleno. En tal sentido, se propone homologar dichos términos de publicación con lo que marca nuestra Constitución local, tanto para sesiones ordinarias y extraordinarias, así como aquellas que lleve a cabo la Diputación Permanente para la aprobación de iniciativas en una misma sesión. Es importante mencionar que se requiere tener un poder legislativo que comulgue bajo principios democráticos, que instruyan su funcionamiento ad hoc a lo que señala nuestra norma máxima, por lo que se propone vestir a nuestra ley orgánica, en este caso, conforme a lo que señala el artículo 44 de la Constitución Política de Sonora, con relación a los asuntos que se ven en las sesiones extraordinarias del Pleno. Y esto es importante de señalar, debido a que el formato que maneja nuestra ley orgánica no cumple con el principio de legalidad, ya que esta misma reconoce como una atribución de la Diputación Permanente de establecer los puntos del orden del día que se verá en la sesión extraordinaria correspondiente, pero a su vez no da cabida a que se puedan agregar otros puntos en la misma sesión, cuando por mayoría calificada de los legisladores presentes puedan ser considerados como urgentes. En tal sentido, se propone establecer en el apartado y articulado correspondiente la redacción que señala nuestra Constitución local a efecto de garantizar la posibilidad de ver otros asuntos diferentes, para lo cual fueron convocados a una sesión extraordinaria, siempre y cuando cumpla con los requisitos anteriormente señalados. Es fundamental para el procedimiento y la labor legislativa
la función que desarrolla cada una de las comisiones. Específicamente, nos referimos a las comisiones dictaminadoras. En tal sentido, se propone realizar un reajuste a las comisiones de este Poder Legislativo. Dicho reajuste es en el sentido que la denominación de las mismas sea congruente con la realidad que vive nuestro Estado. Por lo tanto, se propone fusionar las comisiones de Hacienda en una sola, a efecto de que los integrantes de dicha comisión que se ocupa de esta materia conozcan la totalidad de los temas que en ese ámbito se plantea este Poder Legislativo, evitando con ello que los integrantes de una comisión desconozcan lo que resuelve la otra. Asimismo, en los casos de la Comisión de Desarrollo Social y la Comisión de Seguridad Pública, es necesario ajustar su denominación para armonizarla con la que se ha dado en las entidades públicas que atienden estas materias en el Poder Ejecutivo, tanto federal como estatal. Asimismo, se propone la creación de una comisión permanente denominada el Desarrollo Productivo Regional. Esta comisión tendrá como finalidad recibir, analizar, socializar y dictaminar aquellos temas que le sean turnados a efecto de fortalecer, impulsar y crear diversos mecanismos que generen las condiciones de desarrollo económico, social y laboral en las diversas regiones productivas que integran nuestra entidad y que permitan generar el crecimiento y bienestar en forma igualitaria de su población, tomando en consideración sus características y las áreas de oportunidad para lograr un desarrollo integral, sostenible y sustentable. Esta comisión podrá coadyuvar en la creación de productos legislativos que fortalezcan las estrategias y políticas públicas que se ventilen en otras comisiones como turismo, salud, educación, grupos vulnerables, minería, fomento económico, agrícola y ganadero, protección del medio ambiente y del agua, es decir, tendrá un campo de acción muy amplio para la materialización eficiente de las políticas públicas del Estado y los municipios. Cabe destacar que actualmente el Senado de la República integra la Comisión de Desarrollo Regional, asimismo el Congreso de Jalisco, la Comisión de Desarrollo Productivo Regional, mismas que se abocan a realizar una función legislativa que permite el desarrollo integral de las diferentes regiones dentro de su área de competencia. Además, el presente proyecto de decreto, a efecto de eficientar el trabajo que desarrollen las diversas comisiones, se propone reconocer el apoyo y auxilio en el trabajo de estas que presenta el personal que realiza funciones de secretario técnico de comisión, coordinado por la Dirección Jurídica del Congreso. El secretario técnico es quien ayuda a agilizar el trabajo técnico de comisiones, pero sobre todo brinda el apoyo y asesoría de una persona con experiencia en el procedimiento legislativo de dictaminación de aquellos asuntos que le sean turnados por la presidencia de la mesa directiva. Esto sirve para eficientar el buen desarrollo del trabajo de las comisiones. Por ello, se propone reconocer en la ley a quien realiza estas funciones de auxilio y asesoramiento al presidente y los secretarios de las comisiones respectivas en aquellos asuntos que les sean encomendados y que son de gran importancia para el desarrollo de nuestra sociedad. Cabe señalar que esta figura de apoyo legislativo no es una función ajena a la práctica parlamentaria local, ya que el personal que integra la Dirección General Jurídica del Congreso, con gran responsabilidad y profesionalismo, hacen las veces de secretarios técnicos, pero ello no basta. Por eso hay que establecer de manera legal dicha figura y darle mejor funcionalidad y profesionalización. En ese mismo orden de ideas, para lograr una mejor organización y el seguimiento adecuado de los acuerdos tomados en el seno de la CRIC, se requiere crear la figura de secretario técnico, mismo que servirá de apoyo a dicha comisión en su calidad de órgano de gobierno interno del Congreso del Estado. Dichas funciones serán las que acuerde la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, lo que vendrá a abonar en gran medida un mejor funcionamiento de las sedes directivas de gobierno y del personal que labora en el Congreso del Estado. Pasando a los aspectos de transparencia y rendición de cuentas, en lo referente a la construcción, conformación, aplicación y manejo de los recursos financieros que integran el presupuesto de egresos del Congreso del Estado del año fiscal correspondiente, han sido un misterio desde anteriores legislaturas debido al hermetismo que presentan desde el momento de su construcción, aprobación y aplicación. En tal sentido,
A efecto de darle mayor transparencia a la conformación del proyecto de presupuesto del Congreso del Estado y tener más ojos al interior del Congreso durante el proceso de construcción de dicho proyecto, será la Comisión de Administración, de Hacienda, de Transparencia y de Combate a la Corrupción, con el auxilio de la Oficialía Mayor, serán quienes participen en dicho proceso, mismo que será aprobado por el Pleno del Congreso. En ese mismo sentido, con las modificaciones que se plantean en cuanto a la Comisión de Administración y del personal administrativo respectivo, estos en todo momento requerirán de la aprobación previa de la CRIP para realizar cualquier transferencia o ajustes presupuestales del Congreso. Asimismo, a efecto de evitar malas prácticas o conflicto de interés, se propone desaparecer la figura de adjudicación directa. Se armoniza con la ley estatal de responsabilidades el término de Contraloría Interna del Congreso del Estado por el de órgano interno de control y se le da más autonomía de gestión. Para efectos de hacer prevalecer el derecho de asociación que mantienen las diputadas y diputados de esta legislatura, se propone un procedimiento claro con relación a la decisión voluntaria a dejar de ser parte de un grupo parlamentario y a su vez adherirse a otro según convenga a su derecho. No cabe duda de la gran importancia que reviste para los congresos locales y federales el poder contar con un instituto o centro especializado en las diferentes áreas técnico-jurídicas que vengan a fortalecer la labor legislativa y su correcto funcionamiento. En este sentido, para garantizar el desarrollo de un trabajo legislativo eficiente, oportuno, pragmático y que enfrente y a su vez resuelva las diferentes problemáticas que aquejan a nuestra sociedad, es necesario darle la importancia necesaria y sobre todo funcionalidad profesional al Centro de Investigaciones Parlamentarias de Sonora, ya que por su naturaleza este puede y debe ser el mejor aliado de los buenos resultados que la sociedad sonorense espera de este Poder Legislativo. Ejercer una buena coordinación y una constante capacitación con otras áreas técnicas de esta soberanía. Se requiere contar con un verdadero centro profesional que sirva de apoyo desde el momento mismo de creación de iniciativas, que tenga los elementos necesarios para realizar un correcto análisis previo, que abone la construcción de productos legislativos durante todo su proceso legal y además tenga las condiciones técnicas, legales y materiales para realizar la evaluación de sus resultados en beneficio de la sociedad. En los artículos transitorios se determina el momento de inicio de vigencia de este decreto, el lapso de tiempo que la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política tiene para aprobar el Código de Conducta del Congreso del Estado, ampara la duración de un periodo ordinario de la mesa directiva y quien presida la Comisión de Régimen Interno que esté en funciones al momento de su entrada en vigor. Como parte de la misión y la visión que comparte este Poder Legislativo, es ejercer el poder sustentado en las atribuciones de legislar, fiscalizar, transparentar y representar dignamente a la población para lograr el desarrollo político, económico y social de todos. Es por ello que la serie de planteamientos a modificaciones que hoy se presenta ante este Pleno tiene como finalidad reforzar el funcionamiento y mejoramiento de la labor legislativa, haciendo uso de la facultad exclusiva de este Congreso local de realizar las modificaciones necesarias a su normativa interna con miras en mejorar su funcionamiento legislativo con apego a los principios democráticos y con ello abonar a que esta institución goce de la confianza y credibilidad ciudadana a través de una actuación honesta y responsable, con un desempeño transparente de los recursos públicos mediante la rendición de cuentas, sustentado en principios éticos y de buenas prácticas. Por último, es importante resaltar que el principio de legalidad es la base primordial de nuestro trabajo legislativo. Evidentemente, este Congreso del Estado es respetuoso de dicho principio y así debemos seguir para estar en condiciones de dar el mejor de los resultados a la encomienda otorgada por la ciudadanía sonorense. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53, fracción tercera de la Constitución Política del Estado de Sonora y 32,
fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora. Artículo único. Se reforman los artículos 7, 16, fracción tercera, 24, 32, fracción 13, 56, 57, 58, 60, 66, fracciones 17 y 18, 72, 73, 75, 76, 77, 80, 84, 88, párrafo tercero, 92, 93, párrafo segundo, 94, 104, 107, 109, 113, 114, fracciones 1 quinta, 7 y 11, 115, párrafo tercero, 121, 124, fracción tercera, 126, segundo párrafo, 147, 155 bis, párrafo tercero, 183, fracción tercera, 185, 191, fracción séptima, la denominación del capítulo quinto del título 12º, 194, 195, primer párrafo, 197, 197 bis, párrafo primero y fracciones 7, 18 y 19, 197 bis 1, 197 bis 2. Asimismo, se adicionan las fracciones 19, 20, 21, 22 y 23 al artículo 66, un artículo 93 bis, un párrafo tercero al artículo 152, un párrafo tercero al artículo 163 y las fracciones 20, 21 y 22 al artículo 197 bis, todas de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, para quedar como sigue. Artículo 7. El Congreso del Estado formulará y aprobará su presupuesto anual de egresos apegado al principio de austeridad que permita su aplicación de una manera eficiente y transparente, y tendrá plena autonomía para su ejercicio, así como para organizarse administrativamente, y en su oportunidad deberá remitir para su inclusión en el proyecto del presupuesto de egresos del Estado que anualmente presenta el Ejecutivo Estatal con apego a la Constitución Política del Estado y demás normatividad aplicable. Artículo 16, de la 1 a la 2 quedan igual. 3. Acto continuo. El presidente de la Comisión Instaladora solicitará al presidente de la Comisión de Régimen de Concertación Política que, previo acuerdo de los integrantes de la comisión, presente la propuesta para la conformación de la mesa directiva correspondiente al primer periodo ordinario del primer año de la legislatura para someterla a consideración del Pleno, la cual se integrará conforme a lo dispuesto en esta ley por el voto de la mayoría de los diputados presentes en la sesión. La presidencia de la mesa directiva correspondiente al primer periodo ordinario del primer año de la legislatura recaerá en una o en un integrante del grupo parlamentario con mayor representación al interior del Congreso. De la 4 a la 7 igual, artículo 24, El Congreso del Estado, a efecto de garantizar la ética y la probidad en el ejercicio de las funciones parlamentarias de sus integrantes, contará con un código de conducta, el cual tendrá por objeto implementar una cultura de ética, evitar los conflictos de interés, establecer una instancia de control y garantizar la igualdad y no discriminación hacia el interior del Congreso. Artículo 32, de la 1 a la 2 igual, fracción 13. Cuando así lo requiera, le sean proporcionadas en un plazo de 3 a 15 días hábiles copias en archivos electrónicos de la documentación oficial relativa al ejercicio presupuestal del Congreso del Estado, estados financieros y toda clase de documentación administrativa que obre en los archivos de los órganos técnicos, unidades administrativas y dependencias del Congreso del Estado, así como de la documentación relacionada con el proceso legislativo en su conjunto. De la 14 a la 17 igual, artículo 56. La mesa directiva se integrará con una presidencia, una vicepresidencia, 2 secretarías y una secretaría suplente. Preferentemente reflejará la composición plural representada en el Congreso del Estado. Para el nombramiento de quienes se integren la mesa directiva,
se deberán observar los principios de paridad y alternancia de género. Artículo 57. La mesa directiva será electa por mayoría absoluta del Pleno del Congreso del Estado a propuesta de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, previo acuerdo de la misma, y se comunicará a las autoridades correspondientes para los efectos legales en que haya lugar. En el supuesto de que la propuesta no lograse la mayoría requerida en el Pleno, la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política realizará en ese momento otra propuesta privilegiando los consensos entre los diversos grupos parlamentarios hasta que se obtenga la mayoría requerida. Artículo 58. La mesa directiva durará en su ejercicio un periodo ordinario. El primer periodo ordinario del primer año de cada legislatura será presidido por un integrante del grupo parlamentario con mayor representación en el Congreso. Las subsecuentes presidencias recaerán en los grupos parlamentarios que no la hayan ejercido. El acuerdo para la rotación de la mesa directiva será propuesto por la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política ante el Pleno del Congreso del Estado. En su conformación se privilegiará la paridad de género y la composición plural del Congreso. Los diputados electos para integrar la mesa directiva asumirán sus cargos en el primer día del periodo ordinario sin necesidad de declaratoria alguna. Artículo 60. Los integrantes de la mesa directiva durante el desarrollo de las sesiones extraordinarias llevarán a cabo su función con las formalidades que precisa el presente capítulo para las ordinarias. La declaratoria respectiva la formulará su presidente. Artículo 66 de la 1 a la 16, igual. 17. Previa aprobación de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, celebrar convenios de colaboración con instituciones públicas del ámbito municipal, estatal y federal, así como de concertación con instituciones del ámbito privado. 18. Procurar la agenda legislativa conjunta con el Poder Ejecutivo en los términos del artículo 42 constitucional. 19. Llevar el control y seguimiento de los puntos de acuerdo tomados en el Pleno o la Diputación Permanente, debiendo informar mensualmente el estado que guardan cada uno de ellos. Ejecutar las acciones, fracción 20, ejecutar las acciones contenidas en el artículo 155 bis de la presente ley e informar mensualmente de ellas al Pleno del Congreso. 21. Informar mensualmente a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política todos los actos que haya realizado el mes anterior al informe en representación del Congreso del Estado, incluyendo aquellos que haya delegado, debiendo proporcionar, en su caso, copia de los convenios que haya suscrito en ejercicio de la representación legal. Y 22. Las demás que se encomienden en esta ley y las que le asigne el Pleno del Congreso del Estado. Artículo 72. La Diputación Permanente se integrará por un presidente y una vicepresidencia, una secretaría y 2 suplencias. La mesa directiva del periodo ordinario de sesiones inmediato anterior será también la mesa directiva de la Diputación Permanente. Durante el periodo de sesiones extraordinarias, el integrante de la mesa directiva que desarrollaba funciones de segundo secretario durante el periodo ordinario anterior será integrante suplente. Artículo 73. Una vez conformada la Diputación Permanente, sus integrantes tomarán posesión a partir del inicio del periodo de sesiones extraordinarias, lo que se comunicará a las autoridades correspondientes para los efectos legales en que haya lugar. Artículo 75. La Diputación Permanente celebrará sus sesiones ordinariamente en el Salón de Sesiones del Pleno del Congreso y el día martes de cada semana o cuando y donde lo solicite el presidente, la mayoría de sus integrantes o por acuerdo de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política. Artículo 76. La Diputación Permanente convocará al Pleno del Congreso del Estado a sesiones extraordinarias conforme a lo que establece la Constitución Política del Estado, debiendo publicarse la convocatoria correspondiente cuando menos, con 2 días de anticipación a la fecha de la sesión en el Boletín Oficial de Gobierno Estatal y en la Gaceta Parlamentaria y opcionalmente en medios de circulación estatal. Artículo 77. Cuando el Congreso del Estado sea convocado a sesiones extraordinarias por la Diputación Permanente, la mesa directiva desahogará los asuntos a los que fue convocada, asumiendo funciones de segundo secretario el integrante que desarrollaba dichas funciones durante el periodo ordinario anterior. Artículo 80. La Diputación Permanente
durante la primera quincena de ejercicio de sus funciones y en acuerdo con las comisiones de dictamen legislativo y especiales en su caso, deberá presentar un calendario de trabajo a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política para ser desahogado durante el periodo de sesiones extraordinarias con el objeto de resolver sobre los asuntos pendientes, así como para iniciar o continuar cualquier otro trabajo propio de dichas comisiones. El calendario debe de ser aprobado por la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, la cual podrá realizar modificaciones al mismo para el mejor desahogo de los trabajos. Si el calendario fue presentado conforme al presente artículo y la Comisión no ha resuelto en un plazo de 5 días naturales, se entenderá como aprobado en sus términos. Artículo 84. La Comisión de Régimen Interno y Concertación Política enviará al Pleno del Congreso para su aprobación la propuesta de las comisiones que se integrarán y los miembros que formarán parte de estas. Las comisiones estarán integradas hasta por 7 diputadas y diputados, el primero de los cuales fungirá como presidente y los demás tendrán el carácter de secretarios. La propuesta se enviará dentro de los primeros 15 días después de la instalación de la legislatura y tendrá que ser aprobada por el Pleno con la mayoría absoluta de los presentes. En el supuesto de que la propuesta no lograse la mayoría requerida, la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política tendrá que realizar otra propuesta privilegiando los consensos entre los diversos grupos parlamentarios hasta que se obtenga la mayoría requerida. Artículo 88. Párrafo, las reuniones podrán celebrarse de manera no presencial virtual cuando sea imposible de llevarse de manera presencial por una declaratoria de emergencia decretada por la autoridad competente, ya sea del orden federal o estatal, en la que exista una condición de alto riesgo en la celebración de las mismas o mediante la aprobación de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política. Artículo 92. La competencia de las comisiones de dictamen legislativo es la que se deriva de su denominación, así como de las normas que rigen el funcionamiento del Congreso del Estado. Para el efecto, se designarán las siguientes comisiones: 1. De Gobernación y Puntos Constitucionales; 2. De Hacienda; 3. De Presupuestos y Asuntos Municipales; 4. De Educación y Cultura; 5. De Deportes; 6. De Justicia y Derechos Humanos; 7. De Seguridad Ciudadana; 8. De Fomento Agrícola y Ganadero; 9. De Pesca y Acuacultura; 10. De Asuntos del Trabajo; 11 de Obras y Servicios Públicos; 12 de Bienestar Social; 13 de Asuntos Fronterizos; 14 de Fomento Económico y Turismo; 15 de Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático; 16 de Salud; 17 de Comunicación y Enlace Social; 18 para la Igualdad de Género; 19 de Asuntos Indígenas; 20 de Atención a Grupos Vulnerables de la Sociedad; 21 de Ciencia y Tecnología; 22 de Examen Previo y Procedencia Legislativa; 23 del Agua; 24 de Transporte y Movilidad; 25 de Minería; 26 de Vivienda; 27 de Protección Civil; 28 de los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud; 29 Desarrollo Urbano; 30 Transparencia; 31 Anticorrupción; 32 Atención a Migrantes; 33 Comisión de Desarrollo Productivo Regional y 34 especiales aprobadas por el Pleno del Congreso del Estado con tal carácter. Artículo 93. A efecto de eficientar la labor legislativa que se lleva a cabo en el trabajo de comisiones, estas contarán con el auxilio de un secretario técnico de comisiones a solicitud de quien presida la comisión respectiva. Los secretarios técnicos de comisión serán coordinados por el titular de la Dirección General Jurídica. Las funciones y atribuciones del secretario técnico serán aquellas que se establezcan en los manuales de organización y procedimientos respectivos. Artículo 93 bis. En cada comisión dictaminadora, la Dirección General Jurídica deberá comisionar personal a su cargo para que realice las funciones de secretario técnico de comisión en las comisiones que lo soliciten. Artículo 94. Las comisiones de dictamen legislativo tienen las siguientes atribuciones. Primero, recibir, analizar, estudiar, discutir y dictaminar los asuntos que les turne el Pleno del Congreso del Estado. 2. Crear y administrar un micrositio mediante el cual se difunda el trabajo legislativo de la comisión. El citado micrositio deberá publicar como mínimo la siguiente información. Inciso A, el expediente legislativo de cada asunto que le haya sido turnado para su dictaminación. Inciso B, un calendario que muestre a la ciudadanía el plazo que tiene cada expediente para su dictaminación, así como el estatus de cada asunto turnado a la comisión.
Inciso C, un espacio mediante el cual la ciudadanía, corporaciones, organizaciones ciudadanas, asociaciones civiles, académicas y demás personas interesadas puedan formular observaciones o retroalimentaciones a los asuntos que le hayan sido turnados para su dictaminación, las cuales no serán vinculantes para la toma de decisiones de la comisión. Y D, las demás información que la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política determine a efecto de transparentar el trabajo que realiza la Comisión de Dictamen Legislativo, así como garantizar la coparticipación ciudadana en la toma de decisiones. Fracción tercera, elaborar el programa de trabajo de la Comisión de acuerdo a la agenda legislativa del Congreso del Estado y todos aquellos asuntos que hayan sido turnados para su determinación, considerando la vinculación con organizaciones de la sociedad civil. 4. Presentar ante el Pleno del Congreso del Estado los dictámenes con sus respectivos estudios de impacto presupuestal y demás documentos relativos a los asuntos que les son turnados o remitidos. 5. Invitar, por conducto de quien presida la mesa directiva o la Diputación Permanente, según sea el caso, a los titulares de las distintas dependencias o entidades federales, estatales o municipales, en los casos en que su presencia sea necesaria para el adecuado desempeño de sus atribuciones. 6. Solicitar, por conducto de quien presida la mesa directiva o la Diputación Permanente, según sea el caso, oficialmente a cualquier dependencia, funcionario del Gobierno del Estado o municipios, así como cualquier autoridad, para que de acuerdo a la normatividad correspondiente expida copias certificadas o entregue por escrito la información que para tal efecto se le solicite para el mejor desempeño o despacho, de los asuntos que le hayan sido turnados. La omisión, negativa o imprecisión de la información y documentos solicitados en un plazo máximo de 5 días hábiles motivará que la comisión por conducto de la persona que preside el Congreso del Estado lo haga de conocimiento a la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado, al ayuntamiento respectivo, así como al titular del ente público al cual se le hizo la solicitud. 7. Emitir su opinión ante la Comisión de Fiscalización en el ámbito de su competencia sobre el cumplimiento de las metas y aspectos presupuestales contenidos en los estados financieros trimestrales y las cuentas públicas de los entes públicos sujetos a la ley de fiscalización. 8. Crear a solicitud de la mayoría de quienes conforman la Comisión de Dictamen Legislativo un consejo técnico consultivo con los perfiles más adecuados para asesorar de forma honoraria en las temáticas que se le solicite. 9. Realizar a través del presidente o presidenta de la Comisión de Dictamen Legislativo y previo a la elaboración del dictamen respectivo, mesas de trabajo con los ciudadanos, corporaciones, organizaciones ciudadanas, asociaciones civiles, académicos y demás agentes sociales, debiendo para ello generar una minuta de los acuerdos tratados e informar a los demás miembros de la comisión en caso de que no se encuentren presentes. Y 10. Cada comisión deberá contar con el auxilio de una o un secretario técnico de comisión, comisionado por la Dirección General Jurídica, el cual asistirá a quien la presida y al resto de sus integrantes en la planeación, ejecución, control y seguimiento de las actividades a desarrollar en las mismas. Artículo 104. La Comisión de Régimen Interno y Concertación Política estará estructurada por una presidencia y las demás tendrán carácter de secretarías. Esta ejercerá sus funciones a partir del acto de toma de protesta de los diputados sin necesidad de declaración alguna. La comisión, para el ejercicio de sus funciones y buen desempeño, contará con una secretaría técnica. La persona que habrá de ejercer la titularidad de la secretaría será designada por el voto de la mayoría de quienes integran dicha comisión. Las funciones y atribuciones de la Secretaría Técnica de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política se establecerán en el acuerdo respectivo de dicha comisión. Artículo 107. La presidencia de la comisión tendrá una duración de 1 año legislativo. El coordinador del grupo parlamentario, con mayor representación al interior del Congreso, fungirá como presidente del primer año. Los años subsecuentes se someterá a votación la presidencia de la misma. Los coordinadores que hayan ejercido la presidencia no podrán ser reelectos. Artículo 109. La Comisión de Régimen Interno y Concertación Política tendrá las siguientes atribuciones. 1.
coadyuvar en el ejercicio de las funciones constitucionales del Congreso del Estado a través de acuerdos legislativos y políticos. 2, proponer al Pleno del Congreso del Estado la composición de las diferentes comisiones. 3, proponer al Pleno del Congreso del Estado el proyecto de presupuesto de egresos del Poder Legislativo. 4, proponer al Pleno del Congreso del Estado la composición de la mesa directiva. 5, aprobar los manuales de organización y de procedimientos de las dependencias del Congreso del Estado. 6, proponer al Pleno del Congreso del Estado el nombramiento y remoción del oficial mayor, titular del órgano interno de control, directores generales y subdirectores o sus equivalentes, con base en lo dispuesto por esta ley. 7, proponer la agenda legislativa de los periodos de sesiones. 8, acordar los asuntos a tratar en el orden del día de las sesiones, debiendo comunicarlo a la mesa directiva y al resto de los diputados antes del inicio de las mismas. 9, autorizar a solicitud de la Comisión de Administración la contratación de asesorías externas o de especialistas para el trabajo de las comisiones, atendiendo a la naturaleza del asunto de que se trate, a la conveniencia y oportunidad de la asesoría, así como la celebración de reuniones de comisiones fuera del recinto oficial o la celebración de congresos, seminarios y eventos similares, atendiendo a la disponibilidad presupuestaria. 10, recibir, modificar, en caso de ser necesario, y autorizar el Programa Anual de Comunicación Social del Congreso del Estado, que estará bajo la supervisión de esta comisión. 11, evaluar las funciones de las dependencias del Congreso del Estado. 12, aprobar que las sesiones del Pleno del Congreso del Estado se celebren de manera no presencial virtual. 13, emitir los lineamientos que permitan el desarrollo de las sesiones del Pleno del Congreso del Estado no presenciales, virtuales, los cuales deberán apegarse a las disposiciones relativas al proceso legislativo establecidas en la Constitución Política del Estado de Sonora y en esta ley. 14, impulsar y realizar los estudios que versen sobre disposiciones normativas, regímenes y prácticas legislativas. 15, establecer acuerdos para definir los márgenes de tiempo tolerables en relación con los retardos de los diputados a las sesiones del Pleno del Congreso del Estado o Diputación Permanente y reuniones de comisiones. Y 16, las demás que le confiera esta ley el Pleno del Congreso del Estado y la Diputación Permanente. Artículo 113. La presidencia de la comisión tendrá una duración de 1 año legislativo. El grupo parlamentario con mayor representación al interior del Congreso fungirá como presidente del primer año. Los años subsecuentes se someterá a votación la presidencia de la misma. Artículo 114. 1. Elaborar el proyecto de presupuesto de egresos del Congreso del Estado para el ejercicio fiscal del año siguiente en coordinación con la Oficialía Mayor y con quien presida la Comisión de Hacienda, Transparencia y Anticorrupción. El proyecto aprobado por la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política deberá darse a conocer al resto de las y los integrantes de la legislatura con 7 días naturales previos al día de la sesión, que sea sometido al Pleno del Congreso para su aprobación a propuesta de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política. De la 2 a la 4 igual. 5, realizar las transferencias y ajustes presupuestales previa autorización de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política en los términos de la ley de la materia. La 6 queda igual. 7, proponer a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política los montos mínimos y máximos a incluirse en el presupuesto de egresos del Congreso del Estado para adquisiciones y contratación de obra pública por licitación pública, con invitación a cuando menos 3 proveedores. De la 8 a la 10 igual. 11, publicar y mantener actualizada la documentación oficial relativa al ejercicio presupuestal del Congreso del Estado, estados financieros y toda clase de documentación administrativa que obren los archivos de los órganos técnicos, unidades administrativas y dependencias de este Poder Legislativo. Dicha publicación se realizará en el micrositio del Parlamento Abierto dentro del portal oficial del Congreso del Estado. Y 12 queda igual. Artículo 115, segundo párrafo. El Congreso del Estado podrá ser convocado a sesiones extraordinarias de conformidad a lo que establecen los artículos 43, 44 y 66 de la Constitución Política del Estado para deshogar únicamente los asuntos para los que fue convocado y de los que se califiquen urgentes por el voto de las 2/3 partes de los diputados
que concurran a la sesión extraordinaria. Artículo 121. La Comisión de Régimen Interno y Concertación Política será la encargada de elaborar el proyecto de orden del día de cada sesión ordinaria, debiendo hacerlo del conocimiento de los diputados a través de la Gaceta Parlamentaria, cuando menos 2 días previos al día en que habrá de desahogarse. Sin perjuicio de lo anterior, la Presidencia del Congreso del Estado, en acuerdo con la Comisión de Régimen Interno de Concertación Política, podrá presentar un proyecto alternativo del orden del día para ser sometido a consideración del Pleno del Congreso del Estado, justificando las razones del cambio de este. Artículo 124, de la 1 a la 2 igual. 3. Las iniciativas de los diputados y de los ayuntamientos se presentarán por escrito y oportunamente se turnarán a comisión. A estas proposiciones les podrá ser dispensado el trámite de comisión y aún discutir y resolver desde luego el asunto de que se trate, siempre que el Pleno del Congreso del Estado las declare como de urgente u obvia resolución y se hayan publicado en la Gaceta Parlamentaria cuando menos 2 días naturales previos a la sesión de que se trate. Y cuarto igual, artículo 126, los dictámenes podrán ser objeto de dispensa de primera lectura solo en el supuesto de que se hayan publicado en la Gaceta Parlamentaria cuando menos 2 días naturales previos a la sesión de que se trate y previa aprobación de las 2/3 partes de los integrantes de la legislatura. Artículo 147. Habrá 2 clases de votaciones a saber. Primero, nominal y segundo, económica. El principio de máxima publicidad es el eje rector en las votaciones del Pleno del Congreso del Estado. Para tal efecto, el sentido de la votación será transmitido en tiempo real en un tablero electrónico. El tablero electrónico deberá de proyectar 1. Nombre del total de los integrantes de la legislatura y 2. El sentido del voto de la o el legislador o su ausencia. Durante la transmisión de las sesiones por medios electrónicos, se deberá visualizar el sentido de votación de las y los legisladores. Una vez que se proyecte el sentido de la votación del total de las y los legisladores, el presidente deberá preguntar al Pleno si la votación proyectada es correcta, por si alguno o algún diputado quiere aclarar el sentido de su voto con motivo de algún error humano o tecnológico. Artículo 152, segundo párrafo. El resultado de las votaciones en lo general y en lo particular deberá de publicarse en el portal de Internet del Congreso del Estado. Artículo 155 bis, segundo párrafo. Será causa de responsabilidad administrativa y se entenderá actualizado el supuesto de incumplimiento previsto en el artículo 63, fracción 36 de la Ley Estatal de Responsabilidades, la falta de respuesta o seguimiento a qué se refieren los párrafos anteriores por parte del servidor público a quien se dirigió el contenido del acuerdo aprobado por el Congreso del Estado y dará lugar a que el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado de Sonora interponga ante la Contraloría del Estado o el órgano de control y evaluación gubernamental del ayuntamiento, según corresponda, la denuncia y seguimiento al procedimiento respectivo para lograr que se sancione al omiso, informando de todos estos actos al Pleno del Congreso del Estado de Sonora en forma previa a la culminación de su encargo. El incumplimiento de los deberes impuestos al presidente de la mesa directiva deberá ser sancionado previo procedimiento que tal efecto desahogue el órgano interno de control del Congreso del Estado por el Pleno del Poder Legislativo. Artículo 163. Las diputadas y diputados que decidan dejar de pertenecer a un grupo parlamentario e integrarse a otro, aun cuando no sean del mismo partido político que lo postuló, podrán adherirse a este, siempre y cuando medie escrito de su renuncia al coordinador o coordinadora del grupo parlamentario al que se dejara de pertenecer. Presenten solicitud de adhesión al nuevo grupo parlamentario. Se dé a conocer a la mesa directiva por el coordinador o coordinadora del grupo parlamentario al que se adhiere y se cumpla con los requisitos señalados en los párrafos anteriores. Bastará que quien presida la mesa directiva respectiva lo dé a conocer al Pleno del Congreso en la próxima sesión sin que medie otro trámite o autorización para tal efecto. Artículo 183, 1 a la 2 igual. El tercero es órgano interno de control, la fracción tercera. Artículo 185.
Los titulares de la Oficialía Mayor, órgano interno de control de las direcciones generales, así como los subdirectores o equivalentes de dichas dependencias, serán nombrados y removidos por las 2/3 partes del Congreso del Estado a propuesta de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política. La designación de todos los titulares a que hace referencia el párrafo anterior se realizará con estricto apego al principio de paridad de género. Artículo 191, de la 1 a la 6 igual. 7. Informar mensualmente a las comisiones de administración y de régimen interno y concertación política, así como al órgano interno de control del Congreso del Estado, la situación que guarda el ejercicio presupuestal en lo general, especificando las asignaciones y disposiciones por dependencias y programas, de la 8 a la 25 igual. Capítulo 5 del órgano interno de control, artículo 194. El órgano interno de control será responsable del control y evaluación del desarrollo administrativo y financiero del Congreso del Estado, cuyo titular será designado por el Pleno del Congreso del Estado a propuesta de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política. Artículo 195. El órgano interno de control será un órgano funcionalmente autónomo y dependerá directamente del Pleno del Congreso del Estado, teniendo las siguientes atribuciones, de la 1 a la 5 igual. Artículo 197. El órgano interno de control contará con las áreas, unidades y personal necesario para su funcionamiento conforme a lo establecido en el presupuesto de egresos. Artículo 197 bis. El Centro de Investigaciones Parlamentarias es un órgano técnico del Congreso del Estado, el cual tiene como finalidad coadyuvar con las diferentes instancias internas del Congreso a efecto de lograr una función legislativa de calidad, eficiente y eficaz, generar y, en su caso, desarrollar los mecanismos necesarios de capacitación y profesionalización del personal técnico que participa en las diferentes etapas del proceso legislativo al interior del Congreso, así como realizar la evaluación de los resultados obtenidos por la implementación social de leyes o disposiciones legales aprobadas por este Poder Legislativo. Para tales efectos, le corresponde realizar lo siguiente. De la 1 a la 6 igual. 7. Recabar información documental de análisis, debate y legislación sobre los diversos temas de interés social, económico, político y cultural que sirvan de apoyo para la construcción de iniciativas, el adecuado desahogo del proceso legislativo de estas, así como la debida evaluación de resultados de normas vigentes de interés general. De la 8 a la 17 igual. 18. Impulsar programas editoriales y de difusión de las actividades del Congreso del Estado de Sonora. Fracción 19. Coordinar los temas de capacitación del Congreso del Estado. 20. Llevar la estadística legislativa del Congreso del Estado. 21. Dar seguimiento a los trámites legislativos del Congreso del Estado. Y 22. Las demás que le señale la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política. Artículo 197 bis 1. El centro estará presidido por un director general que contará con el personal necesario y capacitado que para ello apruebe la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política. Para ser nombrado director general y subdirector del centro, se requiere ser mexicano y contar con título profesional, ser mayor de 30 años y preferentemente que tenga experiencia en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa. Artículo 197 bis 2. Para el ejercicio de las atribuciones establecidas en este artículo, el centro contará con la estructura administrativa necesaria para el desempeño de sus funciones, la cual deberá ser aprobada y nombrada por la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política del Congreso del Estado. El personal del centro deberá contar con un perfil profesional relacionado de manera preferencial con los ámbitos legislativo, académico y de investigación. Transitorios, compañeras y compañeros. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. Segundo, ese fue el primero. Segundo, el Congreso del Estado, por conducto de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, deberá expedir dentro del plazo de 120 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, el Código de Conducta del Congreso del Estado. Tercero, se ratifica la integración de la mesa directiva que se encuentra en funciones a la fecha de entrada en vigor del presente decreto. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos se considere el presente asunto como de urgente resolución
y se dispense el trámite de comisión para que sea discutido y decidido en su caso en esta misma sesión ordinaria. Atentamente, Hermosillo, Sonora, 9 de noviembre de 2021, diputada Ernestina Castro Valenzuela, diputado Ricardo Lugo Moreno, diputado Óscar Eduardo Castro Castro, diputada María Alicia Gaitán Sánchez, diputada Salia Guevara Espinosa, diputada María Jesús Castro Urquijo, diputado Jacobo Mendoza Ruiz, diputada Ivana Celeste Tadei Arriola, diputado José Rafael Ramírez Morales, diputada Rebeca Irene Silva Gallardo, diputado Héctor Raúl Castelo Montaño, diputado Próspero Valenzuela Múñez, diputado Luis Arturo Robles Higuera, diputada Margarita Vélez de la Rocha, diputado Sebastián Antonio Orduño Fragosa, diputada Diana Karina Barrera Samaniego, diputado Irán Leobardo Solís García, diputada Beatriz Cota Ponce y diputado Fermín Trujillo Fuentes, diputada Claudia Zulema Burs Corral, diputada Brenda Lisset Córdoba Buzani y diputada Paloma María Terán Villalobos. Es cuanto, diputado presidente.